Crear un lindo regalo para mamá no tiene por qué ser costoso. En este video te voy a enseñar 5 ideas de regalo para que puedas crear totalmente hecho a mano. Pero si tú me sigues porque te encantan las máquinas Cricut y quieres ver cuáles ideas de proyectos puedes realizar, pues quédate porque aquí vamos a comparar proyectos hechos a mano versus hechos con Cricut. Cualquier día es muy especial para hacer un regalo y estas ideas te servirán no solamente para regalar a mamá, sino a tus amigas, tu novio, tu novia, en fin, a quien tú quieras, puedes adaptar estas ideas para hacer un lindo detalle. El primer proyecto que te voy a mostrar es hecho con este cuadro de IKEA. Esto se le llama Shadow Box o caja pues 3D y tú puedes decorarla con lo que tú quieras. Tú no necesitas tener una máquina de corte para crear proyectos, aunque sí quedan muy lindos los proyectos con papel, pero ¿qué te parece si armamos una mezclando nuestros cortes a mano y artículos de 3D? Así va a quedar súper linda esta caja, ya verás. Yo estoy usando este modelo de IKEA, pero de verdad existen otras opciones. Este es un portarretrato también que tiene un ancho bastante bueno para este tipo de proyectos. Así que decide el que mejor se adapte para ti. Lo que me gusta de este cuadro de IKEA es que tiene esta base que te permite colocar el cierre adelante y de esta forma ya vas a poder encapsular tu trabajo. Lo primero que vamos a necesitar es tomar la medida. Voy a utilizar esta plantita falsa que también es de IKEA y este pad de papeles bonitos. Voy a tomar la hoja base del cuadro y voy a calcar para cortar a la medida exacta. Estoy usando un exacto, pero tú puedes utilizar tijeras o una guillotina. Luego que tengo todos los recortes, simplemente los voy a pegar en la hoja y voy a colocar la plantilla. De esta forma va a quedar así de bonito. Miren, hacer una caja de este estilo con una Cricut me tomó alrededor de 30 minutos entre el corte de la máquina, ajuste de diseño y el ensamblado. Pero si tú quieres ver el detalle, el paso a paso y cómo puedes hacerla, te invito a que te unas a la membresía Jefa Cricut, donde encontrarás todos los detalles. Para el siguiente proyecto voy a necesitar que te descargues la plantilla que te dejé en la descripción. Aquí te voy a enseñar a crear este tipo de sobres. Estos sobres son de papelería social y básicamente es un troquel el cual tú le pegas una parte adentro para que se vea bien bonito y aquí dentro le puedes colocar una tarjeta. Estos ya yo los corté con Cricut y todo el proceso sobre cómo hacer papelería social está disponible dentro de mi curso online de Cricut paso a paso y también dentro de la membresía Jefa Cricut. Así que de Cricut hablamos allá. Aquí te voy a enseñar cómo tú puedes descargar esta plantilla y crear tus propias tarjetas personalizadas para que puedas regalar un set de tarjetas bien bonito a esa persona muy especial. Otra vez nos vamos a apoyar en los papeles bonitos y utilizando la plantilla que ya descargaste, vas a calcar sobre tu hoja. Luego vas a recortar y con la misma tijera, pero con la punta cerrada, vas a marcar el doblez. De esta forma vas a repetirlo para también el inserto de adentro. Y ya luego es ensamblar. Crear este set de tarjetas en Cricut lleva alrededor de unos 15 minutos. Sin embargo, hacerlo a mano va a depender de tu habilidad con el corte de la tijera. Ahora, te doy un truco para que esto puedas hacerlo mucho más rápido. Es que puedes encontrar en tu papelería estos sets de sobres
Miren, este particularmente trae 8 sobres y solamente vas a necesitar hacer la parte de adentro y va a quedar muy bonita. Si tú quieres, puedes utilizar una guillotina para agilizar el corte. Existen diferentes tipos o simplemente corta con tijeras. Lo que me encanta del siguiente proyecto es que hecho a mano queda mucho mejor. Miren, esto es una caja explosiva. Se volteó. Esta es una caja explosiva. Básicamente aquí dentro puedes colocar fotos, diferentes mensajes y el regalo en el centro. ¿Qué sucede? Esta caja toma alrededor de unos 20 minutos hacerla, entre diseñarla, cortarla y armarla. Pero si tú puedes hacerla a mano, incluso puedes conseguirte una caja y simplemente cortar los lados para que tengas un gran troquel. O sea, esto es lo más grande que puedo hacerla con una máquina regular de Cricut, una Explorer, una Maker. Pero si hago esto a mano, va a quedar mucho más grande. Ya te muestro. Tú puedes usar la caja que tengas a la mano. Yo no tenía, así que me tocó comprar una y esta fue súper costosa. Pero en fin, luego de armarla, nos toca desarmar o romper. Así que en este caso, lo que voy a hacer es utilizar una cuchilla para cortar estas esquinas de acá. Tú puedes hacer que se rompa en todas las esquinas. Sin embargo, para este efecto me gustó la idea de dejar solamente que una solapa caiga. Así que ahora voy a forrarla, voy a estar utilizando el color amarillo para este fondo. De base le coloqué un fondo negro que es de foamy para que los regalos no se maltraten. Ya que vimos cómo se pueden hacer proyectos súper grandes a mano, también le voy a dar la ventaja a Cricut. Crear tarjetas con su sobre y así todo bonito, súper grande, es posible hacerlo si tienes una Cricut Venture. Esa es la máquina más grande de Cricut y ahí pude hacer este súper sobre. Me quedó de esta forma y aquí tengo el troquel de la tarjeta. Esta tarjeta aquí puedo hacerlo muy bonito. Lo que realmente sucede es que esta tarjeta yo pude haberla decorado en la misma Cricut Venture con los marcadores. Sin embargo, voy a hacer un mix porque me encantaría hacerlo a mano. Incluso voy a invitar a mi hijo a que haga sus dibujos aquí. Y finalmente una linda tarjeta. Con una Cricut Joy Extra puedes hacer esto súper fácil. En menos de 5 minutos tienes tu tarjeta. Pero ellos te venden el set del sobre. Necesitas varias cosas para poder hacerlo. Todos esos detalles en la membresía y en el curso de Cricut. Ahora, hacer la mano nos da una gran posibilidad. Así que aquí te voy a dar algunas ideas divertidas de tarjetas para regalar a mamá en su día especial. La base de todas las tarjetas será de ancho 21.5 centímetros y de alto 14 centímetros. Para esto vas a tomar tu cartulina y colocarás tu regla para colocar estas medidas. Luego simplemente vas a trazar las líneas por donde vas a cortar con tus tijeras. Este proceso lo vas a repetir en todas las cartulinas que desees cortar. Luego de que tienes tu base lista, simplemente borra las marcas de lápiz y luego dobla a la mitad y apóyate en tu regla para que el doblez te quede lo más lindo posible.
Ya tienes la base de la tarjeta, ahora comenzamos a diseñar. Bien, esta es nuestra base de la tarjeta y tenemos dos, una blanca y una rosada. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es medir una distancia, la que tú decidas realmente, pero una distancia prudente para hacer un corte. Este corte lo tienes que hacer igual en ambos lados. Y ahora vas a abrir la tarjeta y vas a empujar hacia adentro ese corte que acabas de hacer. Vas a cerrar la tarjeta y vas a marcar con la ayuda de tus dedos para formar este pequeño cuadro. Ahora, cuando la tarjeta abra, vas a tener algo que va a sobresalir. Luego le vamos a colocar la tarjeta rosada y esta abertura no se va a ver desde afuera. Entonces, lo que voy a hacer ahora es completar esta estructura. Para esto vamos a utilizar papel de construcción. Este papel de construcción puedes utilizar los colores que decidas. Yo lo voy a doblar un poquito para crear la figura que va a decorar, que en este caso van a ser corazones. Pero esta es solamente una forma en la que puedes conseguir un corazón. También podrías simplemente dibujar a mano alzada y cortar todos los corazones de esa forma. Esto lo haces con los colores que decidas. Ahora es tiempo de armar la decoración. Para esto voy a colocar estos dos corazones juntos y lo voy a pegar en uno de los lados del cuadrado que creamos. Luego voy a pegar en la otra mitad el otro corazón. Y de esta forma vamos a obtener una tarjeta que se va a cerrar y cuando abra van a salir los corazones en relieve. Luego vamos a pegar esta tarjeta con la estructura a la tarjeta base, que sería la rosada, y todo lo que sobre lo retiramos con la tijera. Ahora simplemente voy a traer los lápices de colorear y le daré mi toque personal. Tú puedes aquí agregar todo lo que gustes. En este caso estaré haciendo unos puntitos y otros corazones, dejando el espacio para luego escribir la carta, pero sé libre y dibuja todo lo que quieras. Finalmente, voy a agregarle otro corazón a la tarjeta, pero este va a ser un poco más grande. Para esto voy a utilizar papel de construcción y con la técnica de doblar el papel a la mitad para recortar y crear esta forma. Ahora voy a pegar el corazón a la mitad de la tarjeta para que cuando se abra la tarjeta, entonces se pueda apreciar el corazón completo. Así ha quedado nuestra tarjeta por fuera y por dentro. Vas a cortar la cartulina para que te quede una tarjeta de 10.75 por 14 centímetros. O sea que vas a cortar a 21.5 centímetros por 14 centímetros. Luego vas a tomar otro pedazo de cartulina para colocarlo en la parte de adelante. Córtalo a un tamaño un poquito más pequeño que la tarjeta inicial. También vamos a necesitar tiras del color que prefieras. Estas tiras son de papel de construcción. Voy a colocar pegamento por el centro de la tira y voy a ponerlas de forma diagonal. Esto lo haré dejando un espacio de por medio hasta completar este pedazo de cartulina por completo. No te preocupes si hay un espacio que quede sin cubrir con pegamento o si quede pegamento por fuera, porque esto lo vamos a corregir más adelante.
Al finalizar de colocar todas las tiras, lo que vas a hacer es tomar este pedazo de tarjeta y voltearlo para recortar todos los excesos. Con tus tijeras vas a cortar los excesos de este papel de construcción. Ahora que ya has cortado todos los excesos, vas a verificar que cada una de las esquinas estén bien pegadas. Todo lo que se levante, vas a utilizar el pegamento para sellar y de esta forma asegurar que ya no se levante. Bien, ahora voy a tomar otro papel de construcción para crear el elemento que va a ser la decoración principal de esta tarjeta. En este caso será un corazón. Tú puedes crear este corazón de la manera que prefieras. Sin embargo, yo decidí dibujarlo a mano alzada. Ahora toma las tijeras y corta lo que acabas de crear. Por último, estoy afinando un poquito estos bordes. Ahora voy a cuadrar este corazón al centro, pero voy a crear unas piezas que me van a servir para darle altura a este corazón. Voy a tomar una de las tiras y la voy a ir doblando para formar un pequeño rectángulo. Lo pego para cerrar y de esta pieza voy a hacer 3. De esta forma voy a poder colocarlos en cada uno de los espacios del corazón y esto va a permitir que el corazón se eleve un poco de la tarjeta base. Aquí puedes ver qué bonito queda con esta altura. Si quisieras, lo puedes dejar así, pero en esta ocasión le voy a colocar adicional un borde. Para esto voy a cortar otra tira de nuestro papel de construcción y le agregaré pegamento y luego lo pegaré por todo el borde del corazón. Ahora sí, ya tenemos el resultado final de esta tarjeta. Simplemente vamos a pegar este cuadro que hemos creado a la tarjeta base. Y listo. Para este modelo necesitamos 2 tarjetas al tamaño que hemos estado trabajando. Ahora voy a tomar una de estas tarjetas y una de las partes que dobla la voy a doblar a la mitad. Esto será para poder cortar y que me quede simplemente la mitad de un frente. Esto lo necesitamos así para poder colocarlo junto con la otra tarjeta y poder hacer el cierre. Aquí te muestro más o menos cómo va a ir pegado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dibujar la forma del corazón para que quede igual en ambos lados. Lo estoy haciendo a lápiz, pero si quisieras puedes tomar un lado, recortarlo, colocarlo en el otro lado y volver a cortar. En esta ocasión simplemente estoy dibujando la forma del corazón completa y le voy a hacer la marca de la abertura para que allí entre nuestra pestaña. Para crear la pestaña simplemente estoy haciendo un semicírculo que vamos a cortar con las tijeras. Ahora simplemente cortamos todo lo que hemos dibujado y para el cierre vamos a realizar algo un poquito riesgoso y es, vamos a abrir la tijera y utilizando la regla voy a colocar un cartón debajo, estoy utilizando la base del papel de construcción y con la tijera abierta lo que voy a hacer es perforar para crear la ranura. Si tienes la habilidad de hacerlo con una cuchilla, también es una buena opción para hacerla. Ahora aseguro de que la pestaña entre dentro de la ranura y de ser así ya podemos borrar las marcas de lápiz y pegar.
Bien, luego de que ya hemos terminado de pegar todas las piezas, tenemos lo que sería la base del sobre. Ahora vamos a agregarle las partes que van a ser secretas. Para esto voy a utilizar una cartulina con un tamaño un poquito más pequeño de lo que sería la tarjeta cerrada y voy a marcar en la parte de arriba para hacer un doblez. Voy a pegar esto como una pestaña y de esta forma va a poder abrir hacia arriba. Cuando la tarjeta esté cerrada no se verá nada de lo que está dentro. Ahora voy a cortar un poco esta tarjeta a ver cómo se ve, pero te adelanto que al finalizarla decidí cortarla por completo y quedará en una forma de corazón. Ahora voy a tomar un papel de construcción para crear la carta que va dentro de este sobre de corazón. Pero voy a tomar los restos de la cartulina que utilizamos para hacer el sobre y le voy a pegar 3 lados para dejar la parte de arriba libre, sin pegamento, y de esta forma poder utilizarla como sobre. Por lo que aquí voy a introducir la carta que cortamos. Muy bien, aquí finalizo el corte del que te había comentado. Quedará con un troquel en forma de corazón en la parte de arriba. Y de esta manera hemos concluido esta tarjeta. Ya simplemente queda entrar nuestra carta, cerrar la parte negra y luego cerrar con la pestaña. Y cuéntame, ¿cuál de todos estos proyectos fue tu favorito? Te leo en los comentarios. Si vas a hacer 1, 2, 3 o más proyectos, me encantaría saberlo. Nos vemos en un próximo video, así que bye bye.